Buenos días, doctor. En este video le voy a explicar al respecto de los postulados que pueda tener la teoría cinética de los gases. Para ello, vamos a empezar hablando de una pequeña introducción, diciendo qué son estos postulados. Pues los postulados o las hipótesis de la teoría cinética de los gases son requisitos que se pueden dar o cumplir dependiendo del caso en el que se encuentren el tema de los gases. Se estudian generalmente en base a los conceptos de la energía cinética y sus funciones. Cabe aclarar que estos postulados pueden cumplirse o no, dependiendo del requerimiento que tengan el sistema que estemos estudiando, puesto a que no son, por así decirlo, unas condiciones que deben cumplirse sí o sí, sino más bien son como un acompañamiento a lo que es la teoría cinética de los gases. Ahora vamos a empezar hablando del primer postulado, que el primer postulado nos dice que todo volumen muy grande que tenga un gas estará formado de una gran cantidad de individualidades de carácter idéntico entre ellas, ya que como son un solo volumen de gas, esto se mantendrá de la misma manera dependiendo de igual del mismo compuesto en que nos estemos enfocando. El segundo postulado nos habla en cambio de que cuando tenemos individualidades dentro de un gas, las dimensiones de estas pueden ser despreciables a diferencia de la distancia que las separa. Esto quiere decir que la distancia siempre será mayor, eh, mientras la distancia sea mayor, es más como que atractiva, mientras que cuando ya se acercan, empieza a ser más repulsiva entre sí las partículas, la cantidad de individuales que existen, dando que estos también se encuentran en un constante movimiento de manera indistinta, o sea que pueden ir de manera aleatoria por dentro de todo el envase que esté conteniendo la cantidad de gas, haciendo que a pesar del volumen que tenga este gas, igual se aplicará esta condición, ya que es un postulado establecido. Como tercer postulado tenemos que nos habla sobre las interacciones que pueden tener las individualidades del gas. Y esto nos dice que solo pueden interactuar entre sí únicamente por los choques electrostáticos que tengan, en una duración que pueda ser despreciable respecto al tiempo, ya que, como dije anteriormente, esto depende mucho de la cantidad de la distancia en la que estén las moléculas, las individualidades entre sí. Como cuarto postulado, nos explica sobre las individualidades que puede poseer un gas, que estas individualidades, siempre y cuando estén dentro del envase, no van a estar expuestas a los efectos de las fuerzas internas del contacto. Y si esto llegara a pasar, se daría únicamente cuando las partículas de las individualidades choquen con las paredes de este envase, ya que es la única manera en la que puede interactuar con fuerzas externas que no sean por parte del gas mismo, haciendo que la muestra de gas se mantenga de manera propia en sí y que no tenga que verse afectada por fuerzas externas. Como quinto postulado tenemos a que nos habla de las condiciones de las individualidades con las paredes del contenedor, que también son completamente elásticas y despreciables entre sí. Y se supone que las paredes del contenedor en el que está establecido el gas son completamente lisas para que se pueda dar, dando que esto significa que cuando un individuo choca contra una pared, el componente de la velocidad tangencial de la pared no cambia. Esto nos explica que para que exista esta cantidad de fuerza externa que expliqué anteriormente, tiene que el envase en el que está contenido el gas tiene que ser de unas paredes lisas, y siempre y cuando estas individualidades choquen en las paredes, el golpe va a ser elástico y despreciable, así como la mayoría de cosas que venimos viendo en estos postulados, que solo posee una identidad fija en sí. Pasaremos al sexto postulado,
que nos habla de las individualidades cuando están dispersas por todo el envase de una manera equilibrada. Esto se puede dar ya que todas las individuales que están dentro del envase tienen una distribución homogénea, la cual permite mantener un orden y un equilibrio entre sí. Y cuando tenemos estas individualidades, podemos deducir que N es la cantidad total de moléculas que tenemos en el envase. B nos hablará sobre el volumen que existe dentro de un recipiente. Y para calcular la cantidad de número de moléculas que existe dentro de un envase, podemos hacerlo mediante una fórmula que es NB será igual a T, N, que es el número total de moléculas, y B, que es el número total del volumen. A esto lo dividimos y podemos tener la cantidad exacta de moléculas que podemos generar dentro de un envase y podemos llevarlo a un estudio. Como séptimo postulado, tenemos al postulado que se relaciona mucho con las leyes de Isaac Newton, puesto que nos dice que las individualidades del gas siempre pueden seguir las leyes de Newton, o sea que estas individualidades se pueden acoplar a la ley de la inercia de Isaac Newton, a la ley de la fuerza, que nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración de un objeto, y a la ley de acción-reacción, ya que, como vimos en los anteriores postulados, algunas veces van a chocar, y estos choques se producen gracias a la influencia también de la ley de acción-reacción, ya que si chocan vuelven a desprenderse y vuelven a generar un choque para atrás, haciendo que se generen otras velocidades y otros mecanismos que alteren la cantidad de individualidades y la velocidad que éstas poseen. Y por último, como octavo postulado, tenemos que nos explica sobre las direcciones que pueden tener las velocidades de las individualidades. Pueden ser totalmente posibles que se den, sin importar qué tan extrañas estas sean, tienen la misma cantidad de probabilidades de que tengan, ya que todas estas direcciones de velocidades cuentan con el mismo factor de probabilidad. Esto gracias a la materia isotrópica que se emplea y se puede deducir de una manera mejor. Como sabemos, cuando hablamos de isotrópico, estamos hablando también de la temperatura y la entropía, en donde también se aplican en este octavo postulado, ya que, de cierta manera, estas características también influyen en las direcciones que pueden tener. Y, como dijimos anteriormente, todas estas se pueden dar en la misma orden, en la misma cantidad que las otras, ya que pueden tener la misma cantidad de aleatoriedad. Como conclusión de este video, le quiero dar las gracias por haberlo visto. Espero que haya sido de su agrado y que cuente para esto. Muchas gracias.